En las tablillas de arcilla sumerias se encuentran los textos con lenguaje cuneiforme más antiguos de la historia. Ahí se nos dice que el germen de toda la civilización humana proviene de unos misteriosos seres de gran estatura que los sumerios conocían como los dioses Anunnaki. El término Anunnaki ha sido traducido por diversos lingüistas como aquellos que del cielo a la tierra descendieron, pero existen autores como el francés Anton Parks que han descubierto vestigios de una lengua madre anterior al sumerio original. Supuestamente, esta sería conocida como el Emesá, un lenguaje que permitiría una fragmentación mucho más rigurosa del silabario sumerio convencional. Aplicando esta fórmula, Anunnaki se podría traducir como aquellos que son descendientes de An. An es el nombre del dios más relevante de todo el panteón sumerio, el que estaría por encima de todo el organigrama de poder de las 23 deidades que se veneraban. An significa cielo, era el dios de las constelaciones, el rey de los dioses, la máxima autoridad celestial. Según Anton Parks, el nombre original de estos dioses no era Anunnaki, sino Anunna, descendientes de An, porque según él, este ser los habría creado genéticamente a través de unas matrices artificiales basadas en un complejo proceso de clonación de células. Con lo cual, si al término Anunna añadimos Ki, se traduciría como los descendientes de An en la Tierra. Sin embargo, no bajo un concepto de Tierra como planeta. Hasta ahora el término sumerio Ki se traducía como Tierra, pero Parks argumenta que Ki se refiere a la tercera dimensión dentro del plano material de la Tierra, ya que como planeta Tierra el término adecuado sería Uras. Con lo cual, Anunnaki se traduciría como los descendientes de An en la tercera dimensión de la Tierra. Entonces, si los Anunnaki fueron creados por An, ¿quién era y a qué raza diferenciada de los Anunnaki pertenecía? En los textos sumerios también aparece un término para designar a los grandes dioses y soberanos que están por encima de los Anunnaki, y estos son llamados los Usungal, que significa magníficos dragones. An sería un Usungal, más conocido como el séptimo de los Usungal, miembro del Consejo de los Siete, que en los textos sumerios es citado como el Consejo Supremo de los Anunnaki. Los Usungal eran una raza draconiana que había creado a los Anunna como estirpe de guerreros para combatir contra su enemigo, los Kingu. También en las tablillas aparece esta raza draconiana enfrentada contra los dioses Anunnaki Usungal. El término Kingu se traduce como los gobernantes sobre las regiones, y según Anton Parks, se trata de la raza draconiana original, la más pura de esta estirpe, la que procedería de un linaje real, y sería originaria de la constelación de Draco. Ahí, los Kingu habrían creado a los Usungal, pero estos últimos se habrían rebelado contra sus propios creadores. La raza Usungal Anunnaki habría llegado a la Tierra hace más de 400.000 años como exiliada de guerra, tras huir del asedio de su eterno rival. Llegaron en un estado lamentable, desgastados tecnológicamente y muy reducidos en número. Según Parks, fue una colonia de pocos Usungal que se establecieron en las montañas Tauro, en Turquía. Esta raza reptil habría diseñado con unas matrices artificiales una especie de tanques biológicos de clonación a un total de 1,5 millones de guerreros Anunna, pero las bajas durante el conflicto redujeron su número hasta los 600. A estos Anunna habría que sumarles otra segunda variante reptil que habría creado el dios Enki, los llamados Nungal. Estos en acadio eran conocidos como los Igigi, aquellos que ven y observan, también llamados en el libro de Enoch
como los vigilantes y en la Biblia los ángeles caídos. Esta raza reptil se establecieron primero en las montañas Tauro, en Turquía, y desde ahí realizaron una topografía terrestre para esbozar un mapa de asentamientos en la gran llanura mesopotámica. Lo primero que hicieron fue sembrar grandes extensiones de terreno fértil con cultivos de trigo y cebada, que era la base de su dieta, pero les surgió un problema. El curso de los ríos Tigris y Éufrates no abarcaba el área de demarcación para los cultivos ni para los asentamientos de ciudades que preveían levantar. Así que decidieron desviar el curso de ambos ríos de forma artificial, y para ese fin requerían de mucha mano de obra, un tiempo y un esfuerzo que aquellos orgullosos y perezosos seres no estaban dispuestos a prestar para ese fin. Es por ello que el Consejo de los Siete utilizó a los Nungal como esclavos para dicha labor y para realizar trabajos forzados en las cosechas, más la propia edificación de las grandes ciudades mesopotámicas. Después de 40 años de esclavitud, estalló una revuelta y estos Nungal se negaron a seguir con su trabajo. Para liberarlos de esta esclavitud, el dios Enki se ve obligado y presionado por el Consejo para crear genéticamente una nueva especie, el Homo sapiens. De este modo, el hombre inicialmente le sirve para aligerar la carga de los dioses, pero con el tiempo pasa a convertirse en un rehén de sus macabros planes de dominación para hacerse con el control del planeta. Algo así como un peón o pieza de ajedrez en un juego cósmico dirigido por dos razas enfrentadas, los Kingo y los Usungal, ambas luchando para hacerse con el control planetario. A lo largo de la historia podemos encontrar suficientes evidencias para probar que por lo menos dos razas alienígenas han estado en guerra en nuestro planeta, dejando tras de sí la estela de la muerte y la devastación. En el año 249 después de Cristo, en Palmira, Siria, dos enormes esferas muy brillantes aparecieron inesperadamente sobre los habitantes de dicha ciudad y empezaron a perseguirse, a esquivarse mutuamente, y mientras todo el mundo presenciaba la espectacular batalla, las esferas empezaron a lanzarse rayos y descargas de energía. Uno de los objetos realizó una maniobra a muy baja altura y los ciudadanos sintieron como la temperatura subía repentinamente, levantando una ola de pánico. Finalmente, una de las esferas debió de ser alcanzada por un rayo y debió estallar, pues se dejó escrito que se volvió de humo. En el 460 después de Cristo, entre Siena y Florencia, fueron vistas 20 nubes que volaban en formación y batallaban unas con otras, desencadenando unas ventiscas o fuerzas que destruían casas, rocas y paisajes, haciendo volar por los aires a personas y animales. El 14 de abril de 1561 acontece una espectacular aparición ovni en la ciudad de Nuremberg, Alemania, que incluso el artista Hans Gleiser ilustró el fenómeno en un grabado de madera. El suceso tuvo lugar por la mañana, cuando innumerables objetos cilíndricos invadieron los cielos y de los que surgieron bolas y esferas multicolores que cubrían toda la ciudad. Los objetos parecían librar batalla entre ellos, y algunos incluso se estrellaron contra el suelo, levantando una gran polvareda y humo. En textos hindús, como el Ramayana, se dice que los hombres de los Vimanas eran capaces de viajar por los aires a grandes distancias y en un tiempo maravillosamente breve. Danava, el disco destructor, disponiendo de armas espantosas, era capaz de destruir las ciudades,
Gurkha, a bordo de su Vimana de gran potencia, lanzó sobre la ciudad un proyectil cargado con la potencia del universo. Una luz igual a 10.000 soles se elevó en el cielo. Los cadáveres que resultaron del fuego eran irreconocibles. Los cabellos y las uñas se les caían, las plumas de los pájaros tomaban el color blanco, los alimentos eran malsanos. También en los textos del Mahavira Charita leemos: era un arma desconocida, un trueno de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte que redujo a cenizas a la totalidad de la raza enemiga. El sol pareció temblar y el universo se cubrió de calor. Las aguas hirvieron, los animales comenzaron a perecer y los guerreros hostiles cayeron derribados como briznas. Grandes proporciones de vegetación quedaron desiertos y hasta el metal de las carrozas se fundió ante esta arma. Pero no todo son descripciones escritas o tradiciones orales. También existen hallazgos, claros vestigios, que confirman que en el pasado remoto se produjeron realmente estas terribles deflagraciones termonucleares. En 1992 fue hallada una gran capa de cenizas radioactivas a 16 kilómetros al oeste de Jaunpur, India. La zona afectada ocupaba un radio de unos 8 kilómetros cuadrados. Ahí se encontraba una ciudad que fue poblada por unas 500.000 personas, y se supone que todas ellas perecieron hace más de 8.000 años debido a esa devastación. Se trata de un área radioactiva con unos niveles de contaminación que incluso hoy se toman medidas por parte del gobierno hindú acordonando la zona, puesto que existe un alto índice de nacimientos con malformaciones derivadas de la radiación. Los expertos estiman que la explosión que arrasó esta ciudad alcanzó una magnitud parecida a la bomba de Hiroshima. Pero más allá de estas evidencias, ¿cómo podemos identificar a los autores de estas batallas? En una retrospectiva de la simbología de estas razas reptilianas, nos encontramos con que la raza de los Kingu venía representada con el símbolo del águila y los Usungal por la serpiente. Águilas y serpientes aparecen reflejadas en varias culturas, pero quizás la más destacable sea el mito de Etanna, escrito en varias versiones babilónicas, asirias y neoasirias. Se trata de un relato metafórico contado como un cuento que nos habla de cómo la serpiente entabla amistad con el águila. Cada vez que una de ellas captura una presa, comparten su carne y alimentan así a sus crías, hasta que el águila decide traicionar a la serpiente. Este es un extracto literal del mito de Etanna. Al atardecer, al declinar el día, la serpiente vino, traía su carga de carne y la soltó a la entrada de su nido. Cuando la serpiente miró a su alrededor, su nido no estaba ahí. Cuando se agachó, no vio a sus crías. La serpiente se abatió y lloró. Sus lágrimas fluyeron ante Shamash y le dijo: «Pongo mi fe en ti, valeroso Shamash. Yo presenté buena voluntad al águila. Temí tu juramento y lo cumplí. No tramé mal contra mi camarada. Sin embargo, su nido está intacto y el mío está destruido. El nido de la serpiente se ha convertido en lugar de lamentaciones. Sanas y salvas están sus crías. Mis crías están destrozadas. El águila bajó y devoró mi prole». El águila y la serpiente es una simbología recurrente en órdenes de caballería, escudos de armas de estados y familias nobles, y también en sociedades secretas. El cargo heráldico Visione, la gran culebra, está presente en destacadas familias como los Visconti o los Sforza. Pero el símbolo del águila y la serpiente aparece incluso en el escudo nacional de México. Esta parece ser una representación de la enemistad entre la raza Kingu, el águila, y los Usungal, la serpiente, lo cual no hace más que confirmar lo que nos cuenta Anton Parks,